Esto se lo cuento porque la emergencia por COVID-19 también ha generado afectaciones para una parte de la sociedad que venía trabajando, si quiere usted pausadamente, pero venía trabajando, que son los colectivos y familiares de personas desaparecidas en nuestro país, quienes han tenido que auténticamente suspender sus labores de momento, esto al menos en el campo. Le hemos pedido para hablar de este tema relacionado con esto directamente a Carla Quintana, que es comisionada nacional de búsqueda de desaparecidos en México. Carla Quintana, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias que estás aquí con nosotros. Buenas noches, a ti y a tu auditorio. Gracias que estás con nosotros. A ver, déjame plantearte, Carla, ¿qué está en este proceso en donde se había dado, por lo menos a la vista de nosotros, un gran avance respecto a hablar con las familias, con las organizaciones, y de repente nos cae el COVID y parece que tenemos que hacer inevitablemente un alto en el camino? ¿En qué estamos, Carla, en concreto? Mira, pues primero que nada hay que recordar que la búsqueda no para, ¿no? La búsqueda no puede parar y donde tenemos que ser muy claros es que hay muchos tipos de búsqueda. Por supuesto que hay ciertos tipos de búsqueda que han quedado pospuestas, no canceladas, ¿no? Las que eran búsquedas en campo claramente por diferentes autoridades. Esto no quiere decir, y sí quiero ser sumamente clara, que no se esté trabajando y que no se esté buscando. Pero pues claramente primero tenemos que recordar que, como tú bien sabes, y ya lo hemos platicado en alguna ocasión contigo, bueno, tenemos una crisis en materia de desaparición, tenemos una crisis forense que ahora viene a transversalizarse con una pandemia mundial con la cual tenemos que repensar las formas en las que trabajamos por este momento, pero que esto de ninguna manera implique el paro de labores, ¿no? Te quiero comentar en qué hemos estado trabajando desde la Comisión Nacional de Búsqueda. Tenemos reuniones con diferentes autoridades, con familias, con organizaciones de la sociedad civil. La búsqueda inmediata no para. Esto sí quiero ser muy clara. Si una persona desaparece el día de hoy y se levanta un reporte de desaparición ante la Comisión Nacional de Búsqueda o una denuncia ante una fiscalía, la búsqueda es inmediata. Eso no ha parado de ninguna manera, ¿no? También tenemos, bueno, tú hablabas hace unos momentos del reporte que sacó hoy la subsecretaría, ¿sí? Donde se da cuenta de lo que ha sucedido en términos de desapariciones en el mes de marzo y lo que va del mes de abril hasta el 23 de abril. Tenemos reportes de 237 personas desaparecidas y de las cuales el 36.7%, 87 personas han sido localizadas, mayormente con vida, ¿no? Sí. Es decir, se sigue recibiendo los reportes, tanto por vía electrónica como por vía telefónica, ante las diferentes instituciones, y seguimos trabajando con las familias y con las instituciones en diferentes vías. Como tú sabes también, y lo hicimos público, en diciembre pasado se aprobó el acuerdo para la creación del mecanismo forense extraordinario, ¿no? Y hemos ido a hablar a diferentes foros, incluso internacionales, para dar avance a esto que es una prioridad nacional. Seguimos trabajando con las familias, con las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de este mecanismo forense extraordinario, que es una necesidad urgente en México y que, por supuesto, con el tema del COVID es algo que también nos preocupa mucho desde la Comisión Nacional de Búsqueda, y por eso, justamente por eso también, pues era sumamente preocupante los avances de algunas entidades federativas de la intención de cremar, de incinerar cuerpos no identificados o identificados en el contexto del COVID. Esto está prohibido, la cremación de cuerpos ya está prohibido por una lucha de las familias, pues porque al cremar el cuerpo claramente quedamos sin la posibilidad de identificar ante la probabilidad de que sea una persona desaparecida, ¿no? Entonces, como fue público hace una semana y media, desde la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Subsecretaría de Derechos Humanos
y la Secretaría de Salud, pues se impulsó este acuerdo donde se prohíbe absolutamente la cremación de cuerpos no identificados e identificados no reclamados a causa del COVID, y además se obliga a que no se utilicen las fosas comunes que ya existen, porque el mismo problema, la crisis forense a la que ya me refería, ¿no? A ver, Carla, déjame plantearte, a ver, un poco por el tema de, como tú lo sabes, el del coronavirus, el COVID ha generado mucha inquietud. Entiendo que hay números que tú puedes darnos y hay otros elementos que pudiéramos un poco, quisiera yo pensar en imaginar en función de los escenarios que tenemos. Primero, hay en estos días, en este mes, todo este tiempo que llevamos, ¿hay registro de personas desaparecidas? De nuevo por la violencia que tú sabes que ahí está, hemos visto cosas que han pasado, en Aguililla pasó hace 2 cosas, una cosa terrible, en fin. Y lo segundo, habrá personas que hubieran sido contagiadas y que ni siquiera sus familiares saben que fueron contagiados, alguna cuestión de esta naturaleza, que pudieron haber fallecido. Esta parte, más que un parte médico, es un parte de cómo desde tu comisión están viendo las cosas. Claro, a ver, en cuanto a tu primera pregunta o tu primera cuestión, efectivamente nosotros lo que los reportes de desaparición nos indican es, uno, que no hemos visto un cambio que llame la atención hasta ahora en el número. Lamentablemente no ha bajado, ¿no? Seguimos teniendo desapariciones en el país y en los estados, tal como se hizo público, que pues bueno, normalmente también están dentro de los que tienen mayor número de desapariciones. Está Guerrero, está Nuevo León, está Ciudad de México, está Sinaloa, está Estado de México, solo en estos 2 meses, ¿no? Me refiero. Tenemos que estar muy atentos a si hay un cambio en el modo de operar en el ámbito de las desapariciones de personas. Hasta el momento no hemos percibido, pero pues todavía es pronto para percibir un cambio en el modo de operación, pero insisto, no vemos que haya una disminución en un primer lugar, y pues claramente lo que decías en un segundo momento, sí. ¿Qué es lo que puede suceder? Recordemos que para nosotros, para la ley mexicana, la persona desaparecida es toda aquella respecto de quien no sepamos dónde está y que posiblemente o que se presuma que sea víctima de un delito, ¿no? Entonces, en términos muy generales, no es que, en eso entra desaparición forzada, desaparición por particulares, trata de personas, secuestros, en fin, muchos posibles supuestos de delito, pero también tenemos las personas no localizadas. En México, una persona no localizada pasa a ser desaparecida después de 3 días, ¿no? Es decir, se presume que hay un delito después de 3 días. ¿Por qué es importante decir esto? Por la pregunta que tú me hacías, la segunda pregunta. ¿Qué pasa si llegara, por ejemplo, una persona no identificada con vida a un centro de salud? Supongamos que al estar enferma de COVID y que viva, y si posteriormente muere, también esta persona puede ser reportada como desaparecida. No sabemos si en el Inter fue víctima de delito, pero sí posiblemente, digamos, ojalá no fallezca, pero viva, si está viva, también tenemos que ubicarla y regresarla a casa. Y si fallece, pues evidentemente nuestra preocupación era que no de ninguna manera se cremara. Es decir, personas que puedan ser reportadas como no localizadas y desaparecidas podrían estar enfermas de COVID, tanto con vida como sin vida. Sal. Carla Quintana, muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias a ti. Hasta luego, gracias de nuevo. Gracias, buenas noches. Bueno, le quiero decir antes de irnos a la pausa, el tema es hoy los desaparecidos y desaparecidas con base en la información que le hemos presentado, pero también con el testimonio muy claro, me lo parece, de Carla Quintana, quien encabeza esta comisión. Entonces, eso tendremos en la segunda media hora. Por lo pronto le cuento que Estados Unidos ya llegó al 1.000.000 de personas que lamentablemente están
en todo este proceso del coronavirus, el millón de contagios, fíjese, por COVID-19, colocándose ya como el país con más afectados a nivel mundial. Se han registrado casi 60,000 muertes. La ciudad de Nueva York es la más afectada. Ahí el gobernador Andrew Cuomo destacó que hoy la cifra de pacientes con COVID-19 recientemente hospitalizados bajó más del 70%, luego de que el número de nuevos ingresos en las últimas 24 horas fuera de menos de 1,000 por primera vez en más de un mes. Mientras en Texas, a partir del viernes, como ayer le informamos, reanudará toda su actividad económica, solo mantendrá medidas de protección para sectores vulnerables de la población. Bueno, hoy pasó algo muy interesante porque salió una encuesta en los Estados Unidos que dice: coronavirus hizo lo que no pudo hacer el impeachment o juicio político al señor Donald Trump. ¿Qué quiere decir? Que el coronavirus sí ha colocado con una tendencia a la baja al presidente de los Estados Unidos, y esto ha derivado en una tendencia a la alza del señor Joe Biden, que todo indica será, digo porque hay que seguir todo un proceso, pero todo indica que va a ser el candidato de los demócratas a la presidencia. La diferencia alcanza en algunos casos entre 4 y 6 puntos, que con el margen de error serían, póngale usted, 2,5, 3. Pero por lo pronto, el Congreso parece demócrata en las elecciones del primer martes de noviembre. Y la presidencia empieza a entrar otra vez en muchos bailoteos. Pero hay que esperarse, hay que esperarse. Si usted le va a Biden, yo le diría, espérese. Y si le va a Trump, recuerde que está a la baja. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Bueno, hoy estamos en nuestra segunda parte de la emisión. La primera es noticiosa, la segunda nos vamos al tema que consideramos central. Hoy estamos COVID-19 y la búsqueda de desaparecidos en México. Este es el panorama de los colectivos y familiares de personas desaparecidas en México frente al COVID-19. Veamos, y ya le voy adelantando, tenemos dos muy interesantes invitados: Lucy Díaz, activista y fundadora del colectivo Solicito de Veracruz, y a Santiago Corcuera, ex integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y profesor de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Veamos entonces. La emergencia sanitaria de coronavirus no apaga la ilusión y esfuerzos de colectivos de búsqueda de desaparecidos por ver a sus hijos de regreso a casa. En México se tiene registro de 61.637 personas desaparecidas y otros 30.000 cuerpos sin identificar en servicios médicos forenses del país. Ante la suspensión de actividades consideradas como no esenciales, familiares de víctimas piden al gobierno no utilizar como pretexto la epidemia de COVID-19 y continuar con las labores de búsqueda de personas e identificación de restos, ya que a pesar de la existencia de una crisis sanitaria, desde hace 12 años el país se enfrenta a otra de carácter humanitaria y de derechos humanos. Colectivos reconocen que desde el confinamiento, las autoridades pueden continuar con trabajo de oficina para la búsqueda de personas, como la alimentación de bases de datos, cruces de información o análisis de casos. Ante la preocupación por la incineración de cuerpos sin identificar durante la epidemia de COVID-19, derivado de las recomendaciones emitidas en la Guía de Manejo de Cadáveres, el 17 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que prohíbe la incineración de cuerpos no identificados y de restos identificados pero no reclamados que hayan fallecido a consecuencia del virus. En estos casos, las autoridades deberán emitir a la Comisión Nacional de Búsqueda un informe que acredite la información sobre el cadáver, fotografía del rostro y datos biométricos con la finalidad de posibilitar su futura identificación. Gloria Piña, Heraldo Televisión. Le agradecemos a Lucy Díaz, activista y fundadora del colectivo Solicito de Veracruz. Lucy, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, y buenas noches a tu auditorio. También a Santiago, un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Y también con nosotros Santiago Corcuera, ex integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas y profesor de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Santiago, ¿cómo has estado? Buenas noches. Hola, Javier. Muy bien, muchas gracias. Y es un gran honor y un privilegio para mí compartir este espacio con Lucy, pues, tan valiente de su lucha. Muchas gracias.
Y mira, para que veas que te respetamos, no te vamos a preguntar sobre el decreto del presidente. Híjole. Bueno, el otro día, como te decía, no es mi especialidad. Bueno, ¿cómo has estado, Lucy? ¿Cómo va la vida ahora con el coronavirus cerrada, con toda la lucha que cotidianamente has venido haciendo, que ahora hace un alto en el camino? ¿Cómo están las cosas, Lucy? Sí, pues la verdad que esto no lo esperaba nadie, al menos de la gente que yo conozco. Es algo totalmente inaudito en la vida nuestra, no había pasado nada así. Para nosotras el tiempo es una esencia que de verdad, ¿qué te puedo decir? Es algo con lo que nosotros no contamos. Y entonces esto viene a ser una pausa donde no puedes hacer pausas. Sin embargo, hemos tenido que tomar todas las precauciones que están tomando todas las demás personas porque sería irresponsable no hacerlo, ¿no? Entonces, la búsqueda en campo, que es la que nosotros estábamos haciendo en estos últimos meses, hubo que detenerla porque la Fiscalía y los servicios periciales detuvieron por cuarentena. Todo esto es comprensible, nosotros tampoco queremos exponer a nadie, son padres y madres de familia. Entonces nosotros lo que hacemos hoy en día es también trabajo administrativo, que falta mucho por hacer y creo que en esos estamos, ¿no? Pero de verdad esto nos pone a todos en una disyuntiva y les da una dimensión muy realista a todo, a la vida, ¿no? Y a lo que es el planeta y su discurrir. Sí. Lucy, ¿cómo has sentido lo que se ha venido haciendo a lo largo de este año? Me refiero a todo el trabajo que está haciendo la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en México. ¿Qué has encontrado ahí? Y te diría, ¿qué nuevos hallazgos has tenido respecto a algo que con toda precisión planteaba Santiago hace un momento, que es tu larga lucha en esta materia? Sí, y gracias a Santiago, de verdad, es un aliado de todo el tiempo, la verdad. Nosotros, la lucha que nosotros estamos haciendo, el Solecito trabaja de manera autónoma. El Solecito es un colectivo independiente, no recibe apoyos del gobierno. El trabajo que nosotros hacemos, nos preciamos de ser muy individualistas en esto, porque la verdad es que si dependiéramos del Estado, estaríamos en una relación un poco disfuncional, ¿no? Porque el Estado no ha sido el que ha tratado de apoyar más en la búsqueda, al contrario, proverbialmente se ha conducido con todo lo contrario a lo que nosotros queremos, ¿no? Ellos buscan mentir, nosotros buscamos verdad y nosotros queremos encontrar a nuestros hijos, ellos quieren ocultar y todo lo que se pueda, ¿no? Al menos así se había manejado hasta esta administración, que ha tratado como me imagino que ellos no se sienten que no son los actores de toda esta desgracia gigantesca, aunque también ya hay desapariciones también en esta gestión. Pienso que para ellos no tiene la misma connotación, ¿no? Pero nosotras no podemos depender de nadie cuando se trata de nuestros hijos. Y por eso lo que hacemos, dependemos en todo lo que sea imposible, ¿no? de hacer por nuestra cuenta, como esto los reglamentos de exhumaciones impiden que los civiles intervengamos, ¿no? De manera directa. Entonces nosotros localizamos y ese es el trabajo pesado, ¿no? Pero todo lo demás lo tienen que hacer servicios periciales y la Fiscalía. Sí. Por eso nosotros, en ese sentido, en los sentidos que de verdad ya no tenemos facultades nosotras, solamente así, pero por eso nosotros no tenemos, la Comisión Estatal de Búsqueda nos apoya, nos manda un par de elementos que se agradece mucho, porque pues necesitamos todas las manos que podamos tener ahí. Sí. Nosotros estamos en una búsqueda que es una búsqueda de búsquedas. Esta búsqueda surge de un trabajo muy deficiente que hizo la Fiscalía anterior y que nosotras no teníamos confianza en lo que estaban haciendo. Entonces ahora nos hemos convertido, estamos abriendo otra brecha, que es peritos de peritos, ¿no? Sí. Nosotros estamos corrigiendo la plana de la Fiscalía anterior. Ellos estuvieron en ese predio, encontraron no sé cuántas fosas,
nosotros llegamos ahí, ya llevamos, de las fosas que ellos exploraron, nosotros llevamos 10 apenas o algo así, y ya hemos encontrado más de 2.000 huesos que ellos dejaron y 3 cuerpos completos. O sea, esto te dice la realidad del trabajo deficiente, chapucero, que de verdad indigno de hacer algo así cuando se trata de seres humanos que estamos tratando de rescatar de la clandestinidad, ¿no? Verdaderamente abominable. Entonces, nosotras estábamos en ese trabajo, estamos abriendo brecha, ¿no? Claro. No conocemos ningún otro colectivo que se haya metido en un lugar que ya hayan trabajado y le esté desmontando el trabajo para revisar punto por punto lo que ellos hicieron. Entonces, pero esto te da una idea del tipo de trabajo que se venía haciendo. Nosotros lo que queremos es sentar precedentes de rendición de cuentas, de que los trabajos donde se trata de la vida humana, de seres humanos, de identidades humanas, necesitas hacerlo con todo el rigor que ya está en los protocolos, no necesitas inventar nada, todo está ahí. Entonces, si no lo vas a hacer así, si las personas, si las autoridades no hacen el trabajo de manera adecuada, van a tener que rendir cuentas. Nosotros por eso estamos haciendo esto. Esto pone para todos estos nuevos funcionarios que están ahorita trabajando, que se den cuenta que lo que ellos hagan puede prestarse a escrutinio y que en caso de encontrar que hicieron un trabajo deficiente, se van a llevar a proceso. Nosotros ya le pedimos al gobernador que comience a elaborar un proceso, aunque están prófugos esos fiscales, porque en México de ese tamaño es la impunidad y la desvergüenza, la desfachatez de las autoridades, que hoy en día esa fiscalía está prófuga. Nosotros, pues, por el momento pensamos que se puede ir integrando, porque pues tenemos fe que puede ser que en cualquier momento los agarren, ¿no? Sí. Diría, Santiago, eso que en varias ocasiones creo que incluso escribiste y recuerdo que me lo dijiste, también estamos en ese terreno de quién defiende a los defensores de los derechos humanos, ¿no? Que esa es la otra, quién defiende a los defensores. Déjame plantearte, Santiago, igual el asunto en este inicio, cómo ves, cómo están las cosas, y déjame preguntarte también en tu experiencia de la ONU de carácter internacional, ¿cómo quedan los derechos humanos? ¿Cómo queda este terreno en plena crisis de salud inédita, inescrutable por momentos en la cual estamos? Bueno, en el contexto que tú mencionas, podría decir dos cosas. En primer lugar, desde mi experiencia en el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, me siento muy orgulloso de que, a pesar de que tuve que salir porque el gobierno de México no me postuló para renovar mi mandato, sí, todavía estando yo en el comité, se iniciaron los trabajos para las directrices sobre búsqueda de personas desaparecidas, que son unos lineamientos que se insiste que todos los países del mundo en donde existan personas desaparecidas deben de atender. El primero de los principios de búsqueda aprobados por el comité es que sin las familias no. Es decir, primero que nada, se debe de partir de que todo acto de gobierno, toda política pública, toda ley, todo reglamento debe de estar acompañado por las familias de las personas desaparecidas y que sin las familias no se puede avanzar. A espaldas de ellas, no. Y en segundo lugar, pues que hay que cuidar la dignidad tanto de las personas desaparecidas, hallarlas de preferencia vivas, y que si por desgracia se hallaran muertas, que se traten con dignidad sus restos y se le entreguen a las familias. Y por otro lado, la dignidad de las familias, su lucha por verdad, por justicia, por reparaciones, por no repetición. En segundo lugar, como bien decía Lucy, pues no esperábamos que nos fuera a caer la pandemia del coronavirus nuevo para que se detuviera la actividad de estas mujeres valientísimas que con sus propias uñas, sus propios brazos, sus piernas se ponen a buscar y a escarbar
para tratar de encontrar los restos de sus hijos e hijas y poder descansar si es que por desgracia estuvieran muertos. Nunca pensamos que esta pandemia fuera a impactar a la peste de las desapariciones que comenzó, por desgracia, por la pésima decisión que adoptó Felipe Calderón al emprender esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, echando mano de las Fuerzas Armadas, que fue lo que provocó esta espiral de violencia, que no es una espiral de violencia, es un torbellino, un huracán, un tsunami de violencia que ha azotado a México y que, por desgracia, como bien lo reconocía la comisionada Quintana, incluso durante este sexenio, pues no ha cesado el fenómeno, o sí, llámeselo como se le quiera llamar, sí, a este horrible flagelo, y pues el gobierno actual reconoce que tiene registro de más de 61,000, como 61,600 personas desaparecidas, con información incompleta, porque hay muchas fiscalías que indolentemente, imperdonablemente no presentan la información que se solicita para poder tener un registro actualizado de personas desaparecidas. Entonces, ahora, en virtud de la pandemia, de la contingencia, del quédate en casa, pues estas señoras están desesperadas porque no pueden hacer lo que a ellas les urge hacer, que es buscar para poder encontrar. Y para acabarla de amolar, la marcha del 10 de mayo que se avecina, que normalmente realizan desde hace 8 o 9 años, ya no sé cuántos, para exigir a las autoridades que emprendan las políticas de hallazgo, no se va a poder realizar. Yo de veras estoy como muy atribulado junto con ellas de que no se vaya a poder realizar esta marcha del 10 de mayo. Pero hay cosas que sí se pueden hacer a pesar del quédate en casa, como por ejemplo hacer todo lo que se tiene que hacer para echar a andar el mecanismo extraordinario de identificación forense, que fue aprobado en diciembre y que ya fue publicado el 19 de marzo, continuar con la capacitación, continuar con la identificación de restos que se hallen en los institutos médicos forenses, en los EMEFOS. Hay muchas cosas que sí se pueden seguir haciendo para poder identificar por lo menos a personas que no se conoce su paradero y que pudieran estar muertas y que sus cuerpos pudieran estar ahí apilados en algún CEMEFO. Creo que hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo con voluntad política, ¿no? Un buen diseño del Plan Nacional de Búsqueda. Sé que Carla ha estado trabajando intensamente en ese tema y que desde luego dará participación a las familias para que presenten sus opiniones e insumos y que tengamos verdaderamente un Plan Nacional de Búsqueda eficaz. Déjame plantearte, Lucy, digamos que estamos encontrando, por primera vez, pregunto, en mucho tiempo, una estructura que permita tener cierta certidumbre de carácter legal e incluso que ustedes puedan estar más tranquilas dentro de la intranquilidad que has encontrado. Entiendo que se nos aparece el coronavirus en medio, ¿no? Que para ahí y además pues, es un asunto mayor, pero la desaparición no es un asunto menor. No, para nada. Es algo que veras, ahorita que estaba hablando Santiago sí, nos conoce a nosotras, bueno, ¿qué te puedo decir? Esto del 10 de mayo nos viene, de verdad, yo creo que es una de las cosas que más duele, porque para nosotros es una fecha que yo casi tengo 7 años en esto y todos los 10 de mayo voy a la marcha. Es el día en que uno puede ponerle presencia a su hijo y a la relación que uno tiene de madre con ellos. Entonces, para nosotros ha sido ahí muy complicado, ¿no? Fuerte. Es muy fuerte. Y sí, pero hay cosas que se pueden hacer. No hay que pensar que el coronavirus nos detiene totalmente. Eso no es una barrera, es simplemente hacer otro tipo de cosas.
Y nosotros, por ejemplo, las identificaciones que son tan lentas ahorita podrían estarle adelantando mucho porque ahora están más dedicados a estar, digamos, encerrados, y ahí están los laboratorios. Entonces, pues creemos que las identificaciones es una posibilidad, ¿no? Sí. De que aprovechen el tiempo. Los temas de los expedientes, es increíble el estado en que se encuentran los expedientes, porque tradicionalmente lo que se ha hecho, que son cuando Corcuera habla del asunto de Calderón, son de las cosas que si yo me sentara con ese señor, que nunca pienso hacerlo, pero decirle, señor, usted revisó los ministerios públicos, usted fue a una agencia de esas, fue a una corporación de los policías, de los de investigación, usted fue a ver con quiénes contaba para usted declarar esta vorágine de violencia encima de un país que se había conducido con tanta paz por tantas décadas, ¿no? Entonces, vas a los ministerios públicos y es algo desgarrador. La primera vez que me tocó ir, cuando yo sabía que la vida de mi hijo, bueno, en ese momento para mí pensaba yo, la libertad de mi hijo nada más, y estaba en manos de personas que tenían expedientes por todos lados en unos cuchitriles, de verdad. Esa es la única manera de hablar. Sí. Así se habla aquí en México. Y de verdad, con una cantidad de expedientes llenos de tierra, unos abajo del escritorio, cantidades por todos lados. Esa persona no sabía muy bien ni siquiera tomar una declaración. Lo que hacía llenar oficios, y ya con eso sentían que ya cubrían todo, ¿no? Cuando ves eso, y todavía no creas que están mucho mejor, sí. Pero en aquella época yo recuerdo que eso me cimbró completamente, ¿no? Lucy, porque son cosas que no ve nunca, ¿no? Lucy, se nos acaba lamentablemente el tiempo. Sí, Santiago, un minutito, dinos algo para cerrar, para que pudiéramos cerrar. Tenemos un minutito, tienes un minuto, Santiago, perdón. Gracias. Bueno, otra de las cosas que se pueden hacer a pesar de la contingencia es, por ejemplo, continuar con la depuración y la actualización de los registros para agregarle información útil, información desagregada, y tener realmente por fin una visión más clara de cuántas personas desaparecidas tenemos en México. Y en relación con lo que decía Lucy de la actitud de los agentes del Ministerio Público, de las fiscalías, no mencionó algo, pero yo en nombre de ella y de todas las madres de los desaparecidos lo quiero decir: la revictimización de que son víctimas ellas mismas cuando llegan a presentar sus denuncias, si es que se atreven a ir, porque el pavor que provoca esto. Muy bien. Y para que luego insinúen cosas de que en algo andarían, etcétera. Así que yo creo que hay que seguir adelante, y yo, Lucy, a ti y a las demás, gracias. Con mi acompañamiento. Lucy, muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Y gracias porque tomas el tema, Javier. De verdad, no hay con qué pagártelo. Gracias, por favor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Lo seguiremos haciendo. Gracias a los dos. Pásela bien. Hasta mañana a las 17 horas en radio, y estaremos aquí a las 21 horas. Gracias. Adiós.